En la mesa que sigue, ahora en minutos, vamos a ocuparnos del estilo macrista. ¿Qué es el macrismo? Toda la simbología. Y para presentar, un poco en broma, pero no totalmente, preparamos esto que vas a ver ahora y que nosotros llamamos el Happy Store, el negocio donde se compra felicidad. Entre todos, juntos, pero muy entre todos estamos juntos, all together, entre todos, pintando la Argentina con el amarillo de la alegría. El presidente Mauricio visitó Nueva York, la capital cultural y financiera de la madre patria. En un firme discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el CEO mayor de la Argentina dejó claro que la soberanía de Malvinas no se negocia, definición con la que también están de acuerdo las autoridades británicas. La soberanía no se negocia ni se dialoga. Everybody happy. El éxito del mensaje presidencial se vio premiado por el espontáneo beso que Our First Lady Juliana Aguada le dio en el mismo recinto de la ONU. ¡Ay! Kiss me, baby. El lógico estrés que le produjo tan vibrante alocución hizo necesario que el presidente Mauricio y su mujer decidieran dar un paseo en bicicleta por el Central Park. Pese al secreto que intentaron darle a la iniciativa, la pareja fue sorprendida por fotógrafos de Presidencia de la Nación. Too much glamour, too much. Ya de regreso in the country, DeVos mostró su cara sensible, sacó su tarjeta SUBE y se subió a un bus del conurbano, compartiendo un momento de espontánea camaradería con los circunstanciales pasajeros. Beautiful. Así, Our Leader recorre el mundo desde el centro a la periferia, demostrando que entre todos, todos juntos, all together, podemos sonreír y sacarnos fotos mientras pintamos la realidad de amarillo. Fue un mensaje del Happiness Store, Ministerio de la Alegría, Presidencia de la Nación. Y podríamos agregarle el fin de semana a Macri bailando cumbia, creo que fue en Tecnópolis, y podríamos agregarle hoy en la conferencia de prensa conjunta con el presidente de Brasil, hablando medio en broma en un portuñol. Esto que nosotros lo hicimos con intento de algo de humor y un poco de ironía. Hay gente que lo estudia en serio. Invitamos a dos de ellos que se han dedicado, entre otras cosas, en los últimos tiempos, a tratar de entender este nuevo fenómeno que hay en la política argentina. Con nosotros Marcelo Leiras, sociólogo, politólogo de la Universidad de San Andrés, e Ignacio Ramírez, sociólogo de Flaxo y titular de la consultora Ibarómetro. A los dos, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Qué es el macrismo? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es este estilo? ¿Qué ha cambiado? Me parece que el macrismo, entre otras cosas, intenta hacer una lectura de cómo se hace política en general en una sociedad moderna hoy y una lectura del pasado reciente en la Argentina. Todo eso apoyado en algunas convicciones sobre cómo funciona la comunicación entre la gente, inclusive como una lectura medio sociológica de cómo vive la gente y entonces cómo deberían comunicarse las autoridades con la gente, ¿no? Y esperando también que eso se convierta al mismo tiempo en un contraste con el pasado más reciente, con un modo de entender la política y la historia argentina que presentaba el kirchnerismo, ¿no? En algún sentido funciona para una parte de su público. A mí me parece que es importante distinguir el esfuerzo que el gobierno hace para comunicarse con un segmento de sus votantes de las aspiraciones más ambiciosas que tiene ese intento, ¿no? Yo no lo tomaría muy en serio como teoría o como argumento. Es simplemente una retórica, un modo de presentarse en la arena política, un modo de distinguirse también. Vos recién, Marcelo, mencionás la palabra contraste. Casualmente, Ignacio, acabás de escribir que ha circulado mucho, una especie de ensayito titulado Anatomía de un contraste. Sí, tengo 3 argumentos en ese artículo, muy elementales. Uno es que la figura de alternancia de cambio de gobierno es insuficiente para capturar, para reflejar el
cambio que estamos transitando. ¿Sí? Le queda chico esa figura de alternancia o cambio de gobierno. Hay un cambio de mayor profundidad y de mayor alcance sísmico. O sea, está diciendo, no solo cambió el gobierno. No solo cambió el gobierno como primer subtítulo. En segundo lugar, otra idea básica. El macrismo, al igual que el kirchnerismo, se comporta como una ambiciosa maquinaria narrativa. No todos los gobiernos tienen un eje constitutivo, que es la comunicación, política y comunicación, nacen en la misma placenta, pero kirchnerismo y macrismo son sin duda desde el 83 en adelante las dos maquinarias narrativas más potentes que tienen su estética, su lenguaje. No casualmente las dos hablan de cambio cultural. O sea, el relato. El relato, O sea, digamos que... Ni el alfonsinismo ni el menemismo tuvieron un poder de relato como el kirchnerismo y el macrismo. Creo que no. Y en tercer lugar, una especie de teoría del derrame simbólico discursivo. Es decir, si la teoría del derrame económico no pareciera haber funcionado, sí la teoría del derrame cultural. ¿En qué sentido? Lo que dice un gobierno importa. Es decir, ocupar el centro de gravedad discursiva en una sociedad, ese centro de gravedad lo ocupa naturalmente un gobierno, derrama y va tiñendo sobre la opinión pública determinados discursos, percepciones y valores. En ese sentido veo un contraste muy pronunciado entre la retórica gubernamental del kirchnerismo y la retórica gubernamental del macrismo. Deliberado contraste en algún sentido, porque buena parte de la narrativa macrista tiene que ver con acentuar la diferencia respecto al kirchnerismo. Pero hay una historia más larga del macrismo. Me parece que el macrismo en la narrativa macrista uno puede deducir una especie de subtexto, algo así como achicar el gobierno para agrandar la sociedad. Es decir, hay un lugar, por ejemplo, hay otro lugar en la vida de la vida privada. El kirchnerismo no tuvo vida privada. El macrismo, sobre imágenes editadas o no, construidas o no, proyecta valores públicos desde la construcción de un determinado comportamiento en la vida privada. Entonces me parece que no toda la discusión discursiva o ideológica tiene que ver con el rol del Estado, sino con cuestiones más amplias. Se ha escuchado incluso a dirigentes, gente del propio equipo de comunicación del gobierno, relativizar la importancia de la política, ¿no? El hacer política, no el hacer política, sino la importancia de la política en la sociedad. De hecho, ha aparecido declaraciones este fin de semana, a la gente no le importa la política. ¿Qué opinan de esa caracterización? Yo creo que en algún sentido es cierto, pero me parece que es una lectura superficial de los datos que analizan. Deducen eso del hecho de que la mayor parte de las noticias que se consumen online son noticias de interés general, o de espectáculos, o de policiales. Sí, noticias que por algún sentido por algún motivo son notorias. Yo creo que todos hacemos eso, aún lo que nos interesa mucho la política, simplemente por el modo en que se consumen noticias online. Eso no es reflejo, me parece, necesariamente de los intereses que tenemos cada uno de nosotros. Sí es cierto, me parece en general, que el común de las personas no tiene un interés por las noticias políticas, por los detalles de la política, por cómo se hace política pública, que tenemos los que nos gusta esto, los que nos dedicamos a esto, ¿no? Ahora, inferir de eso que la política es irrelevante o que a la gente no le interesa. O que a la gente no le interesa, me parece que es una conclusión que no sostiene. Al contrario, yo creo que la discusión política en la Argentina es muy frecuente, mucho más frecuente que en muchos otros países de América Latina o de Occidente en general. Yo les pido que presten la atención. En el ensayo de Ignacio, Anatomía de un contraste, hay un cuadro comparativo que por lo menos a mí me resultó muy ilustrativo de un cambio notorio, como decía recién Ignacio, en la sociedad, no solo un cambio de gobierno. Ahí están viendo, se les preguntó, bueno, Ignacio, la hiciste vos, así que explícala vos. Sí, básicamente era uno de los signos visibles donde encuentro evidencia empírica para hablar de un contraste muy pronunciado. Nosotros preguntamos hace un año, digamos, con el kirchnerismo aún en el gobierno, ¿quién tiene el poder? Algo así como la cadena alimenticia percibida del poder, es decir, desde el punto de vista de la opinión pública, cómo se distribuye el poder en la Argentina. Pese a la famosa grieta, es decir, a la segmentación de opiniones, había convergencia, es decir, tanto quienes apoyaban al gobierno nacional de Cristina como quienes tenían una mirada crítica sobre el kirchnerismo coincidían en que el gobierno nacional era el actor más poderoso, excluyentemente más poderoso. Bueno, un año después repetimos la medición, el mismo indicador, y encontramos resultados muy distintos. Es decir, se produjo una especie de desempoderamiento del poder atribuido al gobierno nacional y ganan posiciones otros actores. Observan ahí, ¿no? Para la sociedad hoy en día tienen más poder los medios de comunicación que el propio gobierno nacional. 28,3
más que 22,9 en la escala. O sea, el gobierno nacional es secundario en la escala de poder. El mismo dato, digamos, abre distintas interpretaciones. Una virtuosa sería, bueno, el poder está más distribuido. Eso sería una caracterización cara a la narrativa macrista. Me parece que tiene que ver con lo que planteaba también Marcelo. ¿Cuál es el lugar del poder político? El poder político es un concepto incómodo para el discurso macrista, que tiene un tono más liberal, algunos lo llaman postmaterialista, más vecinalista, es decir, el kirchnerismo sobreactuaba el ejercicio del poder político, es decir, tenía otro vínculo con esa idea. Entonces, me parece que el macrismo, probablemente como efecto no buscado de desplazar el protagonismo de la política, bueno, recoja este tipo de percepciones. Las percepciones, decía, son hijas también, son un subproducto del discurso de los gobiernos. Entonces, cuando el gobierno plantea que la política ocupa un lugar lateral, bueno, también ese tipo de discurso tiene efectos sobre las percepciones y recoge esta clase de resultados. El otro dato impactante, si podemos ver a la placa, en tercer lugar aparece en el ordenamiento actual los empresarios con un 18%, casi 17,9%, triplicando a el poder que se le asignaba un año atrás. Esto no es que estamos comparando el cambio de una década, estamos comparando de un año a otro. Y también es notable, aunque a niveles más bajos, la mayor importancia que se le asigna a la justicia, de un 1,4 el año pasado a un 4,4 este año, ¿no? Triplicando el poder. Y curiosamente también aumenta el poder de los sindicatos. Esto en alguna medida entendería yo que es circunstancia de lo que está pasando por un lado del peronismo y al mismo tiempo, ¿no?, por la crisis socioeconómica que le da mayor protagonismo a los sindicatos. ¿Entienden eso? Yo coincido con la lectura que hacía Ignacio. En primer lugar, habría que decir, admite varias interpretaciones de estos datos, ¿no? Una es que por ahí la gente que responde tiene razón, en el sentido de que hay un gobierno nacional que tiene mucho menos caudal electoral que el que tenía el gobierno nacional anterior. Hay un parlamento bastante más fragmentado, hay un Senado que está controlado por la oposición y esto naturalmente le da también más espacio para intervenir a los actores sociales. Entonces, insisto, no es la única interpretación posible, pero si una persona hiciera esa lectura que es consistente con estos datos, no se equivocaría, ¿no? Exactamente. Sí, me parece que hay también dos, además de las interpretaciones, hay dos posibles valoraciones. Una en clave de distribución más equilibrada del poder y una en clave de una interpretación más ochentosa, un poder más fragmentado o balcanizado, digamos, un paisaje más inestable. En cualquiera de las dos lecturas yo creo que estos resultados tienen mucho que ver con el discurso que el propio macrismo proyecta. O sea, el derrame del discurso, como vos decías. Exactamente. Cuando se objetaba, por ejemplo, la cadena nacional como modalidad de comunicación del anterior ecosistema político, había un texto que era institucional. Es decir, se abusa de un recurso que debería ser reservado para circunstancias excepcionales. Pero me parece que hay un subtexto subyacente más interesado, que es ¿qué hace la política invadiendo la vida privada? Y el macrismo me parece que trabaja el derecho a la no participación política. Si el kirchnerismo lo politizó todo, es decir, todo ámbito lo convirtió en objeto de desacuerdos, y todo el tiempo, ¿cuáles eran los protagonistas semánticos del discurso kirchnerista? Intereses, conflicto, desacuerdos, ¿no? Algo así como alumbrar el lado verde de las cosas, hablar de intereses. ¿De qué habla el macrismo? De intenciones. Los que ayudan y los que no lo ayudan. Entonces, la construcción del espacio público es muy distinta en el retrato macrista, hecha de más o peor buena onda, que en el retrato más crudo del kirchnerismo. Me parece, supongo que ustedes coincidirán, muy necias esas lecturas que dicen que el macrismo no hace política. Está a todas luces, hace tanta política como el gobierno anterior, de manera muy distinta. Pero la pregunta es, ¿esa manera de hacer política del macrismo tiene como objetivo la desmovilización de la política en el resto de la sociedad como objetivo? Así como se decía que el kirchnerismo lo que quería era más militancia, los jóvenes ¿Es así? ¿Es parte del discurso? ¿Cómo ven eso? Yo creo que son dos formas muy distintas de buscar identificación, y son muy distintas. Coincido, ambos hacen política, el macrismo hace política con los sindicatos, con los gobernadores, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Y el kirchnerismo hacía comunicación. Exactamente, sí. Y política de la que se llama vieja política, yo creo que esa distinción es muy poco feliz. Hace política en el mejor sentido, por suerte.
Sin embargo, busca identificación de un modo muy distinto al del kirchnerismo. El kirchnerismo lo hacía no solamente Cristina, sino ya Néstor. Buscaba identificación haciendo una cosa que a mí me parece que es muy poderosa desde el punto de vista de la comunicación y muy novedosa en la historia de la comunicación política en la Argentina, que es llamar las cosas por su nombre. El presidente de la Nación tenía un conflicto con un empresario y en cadena nacional o frente a las cámaras de televisión, en todo caso, decía: con este señor tengo problema por tal motivo, vamos a hacer tal cosa. Que es una cosa que genera identificación porque suena muy reveladora, suena que en realidad lo que ocurre en los pasillos o otras bambalinas te la cuentan, la posta, y están buscando tu apoyo, ¿no? Las corporaciones, los factores de poder. Exacto, pero eso genera un efecto de verosimilitud, yo creo, muy, muy poderoso y que no había intentado ningún presidente nunca antes, ¿no? Ahora, la contracara de esa estrategia es que el conflicto político te lo trasladan, digamos, ¿no? El llamado de ese discurso es: me estoy peleando con este muchacho, ayúdame, ¿no? Otra forma de leerlo es: bueno, flaco, pero vos gobernás, o sea, resolvelo vos, ¿no? Que es precisamente lo que hace el macrismo, que es hablar como si no hubiera esos conflictos, como si tras bambalinas la gente charlara, trabajara en equipo, se llamaran por teléfono a los gobernadores de la oposición, oficialistas, da igual, en fin, hay problemas que nos encargamos de resolver, ¿no? Que es otro, que también es muy poderoso como estrategia retórica, siendo más común, que es: bueno, yo me voy a encargar de ustedes tranquilos, yo me encargo de esto, yo lo resuelvo. Y me parece que también, y es muy deliberado, busca interpelar sobre todo a quienes se agobiaban con la retórica hiperpolitizada del kirchnerismo, a quien no quería que lo convocaran todo el tiempo a dar batallas y prefiere que las batallas los den otros y ocuparse de su vida privada. Y desde ese punto de vista, me parece busca otro tipo de identificación, es exactamente la opuesta. Pero no implica que no haga política, nombra la política de otro modo. La última pregunta, ¿cuánto de original tiene el macrismo o les remite, les evoca a alguna experiencia pasada o alguna experiencia contemporánea? Yo voy a responder, en el terreno de la comunicación política es original en la historia reciente argentina. Ahora reproduce tendencias de la comunicación política que se ven en muchísimos escenarios. Por ejemplo, esta gestión de la proximidad, otro tipo de lazo con la ciudadanía, más basado en una especie de intimidad pública. El timbreo. El costumbrismo, esta estética vecinalista. Es decir, hace comunicación política de manera muy ambiciosa. A veces alguien tiende a creer que la comunicación política es eso que está recortado en un spot publicitario. No, es ese conjunto de mensajes, de imágenes. Es el beso, la cumbia, colectivo. Exactamente. El timbreo. Me parece que en ese sentido sí, es original en la Argentina y bueno, por supuesto existen otros lugares donde ese tipo de comunicación política muy emocional está presente. ¿Vos, Marcelo, le ves? Yo coincido con eso, creo que es original en la Argentina, pero creo que coincide también con otros intentos en otros países, no es original desde el punto de vista global. Ahora, la novedad para la cultura política argentina me parece que habría que subrayarla, ¿no? Y también yo destacaría una cosa que es un porteñismo no complejado. Este es un partido político que sale de la ciudad de Buenos Aires y que no finge su porteñismo en absoluto. Y eso es complicado para hacer política en Argentina y es parte también de lo que podría ser un talón de Aquiles electoral del macrismo, ¿no? Que es tratar de llegar a otras provincias. Lo ha manejado bien hasta el momento porque está muy cómodo probablemente en su base electoral en la Pampa Húmeda, pero puede ser un problema un poquito más adelante si aspira a expandirse en el resto del país. Última observación, Marcelo habló de eficiencia, suscribo, me parece que ese tipo de comunicación busca suavizar el sesgo de clase, que es una percepción que acompaña al gobierno. El gobierno para los ricos. Pero también a introducir una dimensión más de empatía emocional que también equilibre o suavice la idea de racionalidad gerencial, digamos, esa fría racionalidad gerencial más del ámbito privado. Muchas gracias a los dos. Un gusto. Para mí fue un lujo, espero que para ustedes también. Vamos a un breve corte y después hablamos de lo que pasó en Colombia el fin de semana y de lo que ha pasado, violencia institucional en los lugares donde vive parte del tercio de argentinos que es pobre.